Hablamos de inflación y Estados Unidos y todavía tipo ahí en mi cabeza resuena. ¿Y qué tiene que ver esto conmigo, señor? Tiene mucho que ver porque, bueno, en gran medida todo lo que pasa en la economía de Estados Unidos, primero porque es la economía más grande y segundo porque su moneda es la más utilizada en todo el mundo. Entonces, básicamente, las decisiones que toma un banco central de los Estados Unidos respecto a su moneda termina sí o sí afectando, digamos, la economía del mundo. Acá ya nos fuimos a la última diapositiva, pero si vamos a la primera. Vamos a la primera, vamos por orden, paso a paso. Ahí está, esta es la primera. Esta es la inflación de los Estados Unidos. A ver, tenemos desde el 70 hasta el 2020. Y esto es poco para la audiencia, digamos, hoy básicamente la inflación de los Estados Unidos está en 8,5 y si vemos prácticamente es hace 40 años que nos llega a estos niveles desde el año 81. Y acá hay mucha discusión interesante entre los economistas porque hablan básicamente de que prácticamente acá existe una generación entera de gente que hoy está liderando empresas, que está en los bancos centrales, que está en las bolsas, los sistemas financieros, etcétera, etcétera, pero que prácticamente no saben lo que es la inflación o una inflación muy alta. Nunca vivió, lo leyó en libros. Le contaron sus padres y sus abuelos, pero nunca vivió. Más o menos, y esta fue la época traumática, más o menos, los Estados Unidos, una época de mucha inflación, donde fueron la segunda recesión más importante después de esa famosa caída de Wall Street, de la gran recesión del año 30, ¿verdad? Y esto fue un shock muy fuerte en la memoria colectiva de los Estados Unidos porque prácticamente una década duró la inflación y encima, para frenar esta inflación, el que estaba en ese momento en el Banco Central, en el año 80, elevó la tasa política monetaria a 19% en el año 81, lo que hizo que genere una recesión muy grande con mucho desempleo. Qué difícil. O sea, de una década de inflación donde la gente no te alcanzaba el dinero, porque el dinero te erosiona lo que vos querés consumir, después encima recesión y te quedaste sin empleo otra. Entonces, esta época quedó marcada en los Estados Unidos. Unas oscuras épocas. Y hoy tenemos el fantasma que se acerca con una generación que como hablábamos, desconoce y se habla hoy en cierta manera de un cierto susto o pesimismo que está pasando en los Estados Unidos. ¿Todavía es consecuencia esto de la pandemia, Alfredo, o hay otros incidentes también que podemos mencionar de la actualidad? Y diríamos que básicamente es igual a todo lo que nos está afectando también a nosotros, con la diferencia de que Estados Unidos sí, y vamos a ver una lámina después, tuvo muchísimos planes de transferencias sociales. Vamos a ver la lámina. Vamos a ver la lámina, dale. Bueno, esto es rápido para la audiencia, este es los corredores de la tasa política monetaria, pero esto nomás tenemos que mirar. Ok, esto nomás. 1,75. La tasa política monetaria de Paraguay, ¿en cuánto se encuentra? 7,25. 7,25, sí. También súper elevada. Súper elevada y acá el punto es que la FED anuncia de que prácticamente ellos van a seguir subiendo porque la inflación 8,5 está muy fuera de la meta. La meta de ellos es 2% prácticamente de promedio, o sea, probablemente llegue hasta 3,5, 4 y como es un tema importante, como el Banco Central de los Estados Unidos se pasó todo un año diciendo que la inflación era transitoria porque hay una recuperación de la economía, entonces hay unos cuellos de botella en las cadenas globales de valor, etcétera, etcétera. Al final nunca fue transitoria, había elementos estructurales detrás. Conocemos una historia parecida cuando nos dijeron, quédense en su casa 40 días. Claro. Después quédense un mes más, quédense otro mes más y de pronto pasaron 2 años de pandemia, ¿verdad? Y casi nos morimos todos. Bueno, esto es en el ámbito económico, no de la salud. Claro, y la comunicación es muy importante para que los agentes económicos tengan credibilidad en las medidas de lo que va a hacer un banco central. Entonces, como el mercado no sabe... Bueno, pero también, a ver, no, voy a ser un poco abogada del diablo. A ver, dale, me gusta. Que ¿cómo se dice? Tampoco se estimaba que iba a haber que iba a estallar una guerra y que iba a venir a complicar todo. Si cuando ya estábamos ahí por fin diciendo, por fin estamos superando esta maldita pandemia, viene Rusia, genio el presidente de Rusia, a entrar a Ucrania y a armar la guerra. Por supuesto, pero eso generó un incremento de algo que ya venía creciendo, que es un poco el debate de los economistas. Potenció. Que, por ejemplo, si hacemos un paralelo con nosotros, mucha gente le hizo ya al Banco Central de acá de Paraguay,
si tu inflación no es importada, si tiene que ver con choque externo, combustible, porque nosotros no podemos hacer nada, ¿por qué vos seguís subiendo la tasa política monetaria, pudiendo generar una recesión o afectando a empresas, ¿verdad? Que están recuperándose y que tienen una mochila muy pesada porque están saliendo de la pandemia. Claro, hay que buscar un Entonces, equilibrio. que el Banco Central comunique y diga, mira, esto es nuestra estrategia, nosotros esto queremos porque hay una expectativa desanclada, una expectativa de inflación está desanclada, porque, o sea, cuando la comunicación es clara, yo creo que los agentes económicos ganan seguridad y pueden planificar de una manera más ordenada sin que haya... Bueno, pero tampoco la inflación es 100% por importada. supuesto. O sea, Bueno, están las componentes locales. La bajante, hasta hace poco todavía teníamos ahí súper afectándonos. por eso, yo creo que en gran medida... No me venga acá a mentir, Alfredo. No, acá no estamos mintiendo, pero lo que digo es la comunicación... Es importante dentro de la economía. porque los bancos centrales trabajan con metas de inflación.